El señor Reddit dice. Mi familia me sacó del negocio que yo fundé, y ahora están en pánico porque los demandé. Toda mi familia ha estado metida en los negocios desde que tengo memoria. Todos tienen algún tipo de título en negocios y han trabajado en el mundo empresarial desde siempre. Pero el asunto es que siempre trabajaron para alguien más y nunca hicieron algo propio. Así que cuando decidí cambiar las cosas y empezar mi propio negocio, fue un gran acontecimiento. Estaba emprendiendo solo, haciendo algo que ninguno de ellos había intentado antes. Tenía esta idea para una startup, algo que realmente me apasionaba y quería hacerla realidad. Sabía que necesitaba ayuda, especialmente para encontrar personas dispuestas a invertir dinero en mi idea para ayudarla a crecer. Así que recurrí a mi familia en busca de apoyo. Específicamente le pedí un gran favor a mi tío y a mi hermano, si podían encontrar personas que invirtieran en mi startup, les daría una parte de la empresa. Honestamente, no sabía cómo iba a salir, pero para mi sorpresa, encontraron inversionistas increíbles. Y eso fue solo el comienzo. Después de encontrar inversionistas, no se quedaron al margen observando, se involucraron mucho, lanzando ideas, consejos, y realmente ayudándome a construir el negocio desde cero. Fue increíble tener su apoyo y verlos tan comprometidos. Pasó el tiempo y todo ese esfuerzo valió la pena en grande. En solo 2 años, mi negocio despegó por completo. Fue mucho más exitoso de lo que había esperado. Y mientras el negocio crecía, mi familia se involucraba aún más. Empezaron a pasar mucho tiempo conmigo mientras trabajaba. Fue bastante genial ver cómo algo que yo había comenzado no solo se convertía en un gran éxito, sino que también unía a mi familia de una manera en la que no lo habíamos estado antes. Estaba en las nubes, porque amo a mi familia con todo mi corazón, y verlos tan involucrados en el negocio, hasta el punto de dejar sus propios trabajos para unirse a mí, fue simplemente asombroso. Pensé, wow, realmente están aquí para ayudar y crecer juntos. Tener a personas en las que confío tanto trabajando conmigo se sentía como haber ganado la lotería. Durante un tiempo, todo parecía perfecto. Incluso las discusiones que solía tener con mi hermano simplemente desaparecieron. Era como si nuestra relación, antes conflictiva, se hubiese arreglado. Yo veía todo esto como algo súper positivo. Me sentía realmente orgulloso y feliz, pensando que todo era gracias al negocio que había comenzado. Sentía que el negocio era esta cosa mágica que estaba trayendo todos estos cambios buenos a mi vida. Pero resultó que las cosas no eran tan perfectas como parecían. Mientras toda esta energía positiva ocurría, otra cosa se estaba gestando y yo no lo veía venir. Mi familia, las personas en las que más confiaba, estaba a punto de sacudir todo de una manera que nunca esperé. Mirando atrás, me doy cuenta de que estaba completamente equivocado. Reflexionar sobre eso ahora me duele, porque estaba tan enfocado en preocuparme por las cosas equivocadas. Puse toda mi confianza en mi familia, ¿sabes? Me hicieron centrarme tanto en cuidar mi espalda con todos los demás, mis amigos, mi novia, incluso mis empleados. Pintaron este panorama donde cualquiera fuera del círculo familiar solo quería aprovecharse de mí, usarme para lo que pudieran. Y es una locura, porque en ese momento yo no estaba nadando en dinero ni nada. Sí, me iba bien, pero no era como si tuviera que proteger una fortuna. Y para ser sincero, la mayoría de las personas en mi vida también ganaban buen dinero, casi tanto como yo. Así que la idea de que todos estaban esperando para aprovecharse de mí ahora me parece absurda. Siento que mi familia, de alguna manera, logró lavarme el cerebro para que creyera que solo ellos podían tener mis mejores intereses en mente, lo cual simplemente no era cierto. Esa realización me golpeó cuando las cosas empezaron a verse muy diferentes. Fue durante la pandemia, una época difícil para todos, cuando comencé a ver las verdaderas intenciones de mi familia. Teníamos estas reuniones virtuales, y fue entonces cuando empezaron a rechazar mis ideas. Ideas que yo había propuesto y que de hecho habían ayudado a que la empresa creciera y tuviera éxito, de repente eran cuestionadas y descartadas. Era extraño, porque eran las mismas ideas que nos habían llevado hasta donde estábamos, pero ahora, de repente, ya no eran lo suficientemente buenas. Y como si eso no fuera suficiente, mi relación con mi hermano empezó a deteriorarse también. Antes éramos muy cercanos, y de repente ya no. El lugar de trabajo, que solía ser un refugio para mí, un lugar donde me encantaba estar y del que me sentía orgulloso, comenzó a convertirse en una fuente de estrés. Se suponía que era el lugar donde podía ser creativo y hacer que las cosas sucedieran. En cambio, se convirtió en un lugar que me causaba ansiedad e incluso ataques de pánico por la tensión y la energía negativa. Era como si todo lo que había construido y amado de mi trabajo comenzara a desmoronarse a mi alrededor. Estaba en una situación muy difícil porque los miembros de mi familia poseían casi tanto del negocio como yo. Usaron sus participaciones en la empresa para acorralarme de una de las formas más crueles que uno pueda imaginar. Durante una reunión para ver cómo reducir costos por la pandemia, lo cual incluía despedir a algunos empleados que ya no eran necesarios, mi nombre salió a colación. Sí, escuchaste bien. Mi propio nombre estaba sobre la mesa. Mi tío, alguien a quien prácticamente enseñé cómo funcionaba este negocio, argumentó que ahora mi hermano era quien dirigía la mayoría de las operaciones, así que sugirió que tenía sentido que él tomara mi lugar. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como una pesadilla. Y luego, como si eso no fuera lo suficientemente impactante, intervino mi padre.
Dijo que debería renunciar voluntariamente o aceptar una degradación. Estaba estupefacto. Esto no solo era una traición profesional, era personal. Estas eran las personas en las que más confiaba en el mundo, sugiriendo que yo era quien debía ser despedido. La idea misma de que me vieran como prescindible en la empresa en la que vertí mi corazón y alma era desgarradora y surrealista. Ese momento fue un golpe directo al estómago. Me dejó sin palabras mientras veía como mi propia familia, a la que pensaba que me amaba y me apoyaba, votaba para echarme sin pensarlo 2 veces. Fue como un momento de iluminación, pero la realización llegó demasiado tarde y me aplastó. Así que tomé la decisión de renunciar. Algunos podrían decir que debería haber luchado más, haber mantenido mi posición, pero simplemente no soy así. No podía imaginarme prosperando o siquiera siendo remotamente feliz en un entorno tan tóxico. Necesitaba liberarme, respirar y reconstruirme lejos de toda esa negatividad. Empecé un nuevo proyecto, algo totalmente distinto, y no fue fácil. Me tomó años, drenó mis ahorros y me llevó al límite. Incluso tuve que mudarme de casa para reducir gastos. Pero seguí adelante porque creía en lo que estaba haciendo. Afortunadamente, todo ese esfuerzo no fue en vano. Para cuando el mundo empezaba a reabrirse tras la pandemia, mi nuevo negocio ya estaba listo para arrancar. Comenzar de nuevo no fue fácil, pero me enseñó mucho sobre resiliencia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde yo tenía el control y podía construir algo positivo sin la sombra de una traición familiar colgando sobre mí. Es asombroso cómo la vida puede dar un giro de 180 grados cuando tomas decisiones valientes. El nuevo negocio no empezó a generar ganancias de inmediato. Me tomó un año completo antes de comenzar a ver los frutos de mi arduo trabajo. Pero desde el principio, era evidente que esta nueva empresa iba en camino a superar a la primera. Finalmente, sentí una felicidad genuina de nuevo. Estaba rodeado de personas que yo mismo había elegido, mi nueva familia formada por amigos y colegas que me apoyaban en las buenas y en las malas. El momento en que me alejé de mi antiguo negocio también fue el momento en que me alejé de mi familia biológica. Para mí, fue como si hubieran dejado de existir, mi madre, mi hermano, mi tío, mi tía, todos ellos se convirtieron en extraños. Me vieron luchar y sufrir, y ni una sola vez se acercaron a mí. Fue como si todos hubieran desaparecido de mi vida, así de simple. Ese distanciamiento también se extendió al negocio que una vez compartimos. Corté completamente todo interés o información sobre su bienestar o progreso. Fue un corte limpio, no solo de las personas que me lastimaron, sino también de un pasado que ya no encajaba con la persona que quería ser ni con el rumbo al que me dirigía. El descubrimiento del currículum de mi hermano entre los seleccionados para un puesto de alto nivel en mi nueva empresa fue nada menos que asombroso. Era desconcertante pensar que él, esencialmente un copropietario del que alguna vez fue nuestro negocio familiar, estuviera buscando trabajo en otro lugar. La situación estaba llena de ironía y levantó una tormenta de preguntas en mi mente. ¿Por qué necesitaría otro trabajo? ¿Qué había pasado desde que me fui? Decidí que tenía que ser yo quien lo entrevistara. Necesitaba entender las circunstancias que lo habían llevado a ese punto. El día de la entrevista llegó y cuando mi hermano entró a mi oficina, su apariencia me sorprendió. El estrés y los años parecían haber dejado una pesada marca en él. Parecía como si hubiera envejecido muchísimo en el poco tiempo desde que nuestros caminos se separaron. En cuanto me vio, su reacción fue de absoluto asombro. A pesar de la sorpresa, intentó mantener la compostura, un esfuerzo que hablaba mucho sobre la complejidad de sus emociones y quizás sobre las dificultades que había estado atravesando. Era evidente que esta entrevista iba a ser más que solo una oportunidad laboral, era una posibilidad para revelaciones, para entender lo que había ocurrido durante el tiempo que estuvimos separados, y tal vez, para obtener un cierre o un nuevo comienzo. Así que estaba en esta situación realmente incómoda, teniendo que entrevistar a mi hermano para un puesto en mi nueva empresa. Intenté mantener todo lo más profesional y normal posible durante la entrevista, pero por dentro estaba luchando. Era difícil porque todos los recuerdos de lo que me había hecho regresaban una y otra vez, como si estuviera viendo una película que no puedes pausar. Y entonces, al finalizar la entrevista, terminé diciéndole algo que él mismo me había dicho a mi tiempo atrás, que quizás no era la persona adecuada para ese puesto en particular, y que tal vez debería aspirar a algo menos fancy. Bueno, claramente lo recordó, porque se enojó muchísimo de inmediato. Comenzó a decir que yo estaba siendo injusto y que estaba dejando que mis sentimientos personales afectaran mi juicio. Estaba bastante molesto, diciendo un montón de cosas sobre cómo yo estaba cometiendo un gran error. Le dije, si no te gusta cómo van las cosas, eres libre de irte. ¿Y adivina qué? Se fue. No pensé mucho en eso hasta más tarde, cuando mi teléfono explotó de mensajes. Era como si toda mi familia hubiera decidido escribirme al mismo tiempo, regañándome por no haber contratado a mi hermano. Decían cosas como que él era mucho más talentoso de lo que yo jamás sería, y que estaba equivocado por no darle el trabajo. Sentía que todos estaban en mi contra, solo porque no creía que mi hermano fuera el adecuado para ese puesto en mi empresa. Fue mucho para manejar, especialmente con todos esos mensajes llegando sin parar. Así que las cosas dieron otro giro. Toda mi familia comenzó a contactarme, rogándome que le diera a mi hermano otra oportunidad para el trabajo, e incluso que los ayudara con los problemas que estaban enfrentando en su empresa.
Normalmente, habría simplemente ignorado todo eso y seguiría con mi vida. Pero entonces mi esposa mencionó algo que me hizo detenerme a pensar. Me recordó que mi hermano tenía su propia familia que mantener, sus hijos, su esposa, eso me hizo cuestionar si debía mirar la situación desde otra perspectiva. Pero aquí está el problema, sinceramente, no creo que mi hermano tenga las habilidades ni la actitud adecuadas para trabajar en mi empresa. No se trata solamente de lo que hizo en el pasado, aunque eso es difícil de olvidar, sino de si realmente puede hacer un buen trabajo aquí, ahora. Supongo que podría decirse que me preocupa que mis propios sentimientos estén interfiriendo con mi juicio. Pero al mismo tiempo, considerando todo lo que ocurrió, ¿realmente se me puede culpar por eso? Es una situación complicada. Y para añadir otra capa de drama a todo esto, un viejo amigo de la infancia, alguien que conoce tanto a mi hermano como a mí muy bien, me contactó. Él había trabajado en la empresa familiar después de que yo me fui, aunque no duró mucho. Me puso al tanto de todo lo que había pasado allí desde mi partida. Escuchar todo eso desde alguien que estuvo dentro realmente me hizo reflexionar. Lo que me contó me abrió los ojos. Según él, mi hermano, junto con nuestro tío y mi padre, empezaron a tomarse las cosas con demasiada calma. Era como si creyeran que la empresa funcionaría sola, sin necesidad de que ellos hicieran ningún esfuerzo real. Casi como si se hubieran olvidado de que una empresa necesita personas que la dirijan, que tomen decisiones, que estén al mando y comprometidas. Me cuesta creer que esas mismas personas tengan títulos en negocios, porque sinceramente no parecían entender ni lo más básico sobre liderazgo. Y claro, como ellos dejaron de esforzarse, esa misma actitud comenzó a contagiarse por toda la empresa. Cuando las personas en la cima no se preocupan ni muestran entusiasmo, ¿por qué habrían de hacerlo los empleados? Naturalmente, los trabajadores comenzaron a perder el interés, a descuidar sus responsabilidades. No es ninguna sorpresa que la empresa empezara a irse cuesta abajo. Y eso fue exactamente lo que pasó. La empresa empezó a perder dinero. Fue un claro caso de negligencia, de abandono. Todo eso me dolía especialmente porque fue una empresa en la que yo había dejado tanto de mí mismo. La situación se fue de mal en peor. No solo mi hermano y los demás no estaban haciendo su parte, sino que además el dinero que la empresa lograba generar lo malgastaban en cosas ridículas, como autos lujosos. Y, por lo que me dijo mi amigo, ni siquiera estaban considerando vender esas cosas para ayudar a la empresa. Nada de reinvertir o cuidar los recursos. Solo gasto tras gasto sin sentido. Mi amigo dijo algo que me quedó grabado. No se trataba solo de que el negocio estuviera en un momento difícil, sino de cómo estaba siendo manejado. Con ese tipo de liderazgo, cualquier empresa estaría condenada al fracaso. Todo este desastre me hizo pensar seriamente en la posibilidad de comprar la empresa. Imagínate eso, recuperarla, pero asegurándome de que esos inútiles, como tristemente los veo ahora, no formen parte del trato. Necesito una hoja en blanco si quiero lograr darle la vuelta a esto. Mientras tanto, puse en pausa toda comunicación con ellos. Los bloqueé para poder tener algo de paz mental y claridad mientras ordenaba mis pensamientos y planeaba mis próximos pasos. Es una decisión grande, y no quiero que sus mensajes constantes me distraigan o nublen mi juicio. Así que sí, esa es la última actualización. Tengo mucho en qué pensar, evaluando una jugada que podría ser muy inteligente o increíblemente arriesgada. Pero una cosa es segura, si decido seguir adelante, será en mis propios términos. Sin el lastre que arruinó todo la primera vez. Organizar esa reunión fue un movimiento audaz. Representaba un posible punto de inflexión. Desde el principio, dejé en claro mis condiciones, si íbamos a hacer esto, ellos no tendrían ningún rol en la empresa. Ninguno. Lo interesante, aunque no del todo sorprendente, fue ver cómo su disposición a hacerse a un lado surgió apenas se habló de dinero. Eso decía mucho sobre sus verdaderas prioridades. Para mí, fue la confirmación de algo que ya venía sospechando desde hacía tiempo. Lo aceptaron demasiado rápido, como si no tuvieran el más mínimo apego por la empresa. Como si fuera solo un medio para conseguir dinero rápido y fácil, en lugar de verla como una entidad valiosa, con potencial real de crecimiento, algo que pudiera evolucionar y convertirse en algo grandioso con la guía adecuada. Su reacción me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, validaba lo que yo había pensado sobre ellos, que su nivel de compromiso y visión era prácticamente nulo. Pero por otro lado, me dolía darme cuenta de que un negocio que podía haber significado muchísimo, que pudo haber sido un legado familiar, fue entregado con tanta facilidad. Como si nunca hubiera importado. Ahora, con el control nuevamente en mis manos, lo veo como una oportunidad, un desafío, sí, pero también una posibilidad real de transformar esta empresa en algo totalmente distinto. Algo que no solo represente éxito económico, sino también valores, compromiso, trabajo duro, respeto por quienes forman parte del equipo. Este nuevo comienzo también me está ayudando a descubrir de qué estoy hecho, a poner a prueba mi resistencia, mi visión, y a definir el tipo de cultura que quiero dentro de la empresa. Fue un paso enorme, sí, pero uno que me está abriendo las puertas a construir algo que realmente me represente, algo hecho con propósito. Recuperar mi empresa fue como ganar una maratón que no sabía que estaba corriendo, hasta el último kilómetro. Imagina por un momento que tenías una casa del árbol, una que tú construiste desde cero, con tus propias manos. Un lugar especial lleno de cosas que amas.
Y de pronto tus primos vienen, se apoderan de ella y, en vez de mantenerla bien cuidada, la dejan caer en el abandono. Eso fue lo que pasó con mi empresa. Mi familia la tomó, pero no la mantuvo en forma. Actuaron como si el negocio fuera a seguir siendo exitoso por arte de magia, sin ningún esfuerzo. Y, por supuesto, no fue así. Entonces, vi una oportunidad de recuperarla, de volver a hacerla mía. Y la tomé. Me uní a mi amigo, el mismo que me mantuvo informado sobre todo el caos interno, y nos convertimos en socios. Ahora somos copropietarios y estamos listos para limpiar el desastre y devolverle la magia a todo esto. Comprar de vuelta la empresa no fue tarea fácil. Fue como tratar de renegociar las reglas de un juego de mesa en plena partida, mientras los otros jugadores intentaban cambiar todo a su favor. Así fue tratar con mi familia. Comentarios pasivo-agresivos, miradas incómodas, ese tipo de cosas. Como cuando te obligan a compartir el control del videojuego con un hermano y él hace como que juega contigo, pero en realidad está saboteando la partida. Pero aquí estamos. Logré recuperar la empresa. Y es algo surreal ver cómo mi familia ahora está derrochando dinero en todo tipo de cosas absurdas. Es como si alguien ganara una competencia de compras y usara el premio para llenar su casa con flotadores de piscina, sin tener piscina. ¿Y sobre ese momento en que me echaron porque supuestamente no estaba haciendo mi parte? Bueno, ¿quién tiene ahora las llaves del reino? El destino tiene formas curiosas de dar la vuelta. Pero no soy de los que guardan rencores. Estoy aquí, con las mangas arremangadas, mi amigo a mi lado, y listos para trabajar duro y devolverle el brillo a esta empresa. Será una limpieza épica. Pero ¿sabes qué? Estoy completamente listo para eso. Antes de que llegaran nuevas actualizaciones, los comentarios en línea se encendieron. La historia había tocado una fibra sensible en muchas personas, y las reacciones fueron contundentes. Solo Dios puede ayudarlos ahora. Uno de los comentarios más repetidos era claro y directo. No necesitas la opinión de nadie más sobre esta situación. Tu hermano es un ególatra y, aunque no lo contrataste simplemente por todo lo que te hizo en el pasado, eso sería completamente válido. Haz lo que tengas que hacer, App, Original Poster, sigue tu camino. Otro usuario escribió. Sin importar qué tan tóxica fue la dinámica, lo importante era que la mayoría reconocía que el autor de la historia tenía todo el derecho de tomar las decisiones que tomó. El hecho de que su familia tratara de derribarlo, y ahora regresara rogando por ayuda, era visto como karma en su máxima expresión. También se discutía ampliamente que el hecho de no querer volver a trabajar con su hermano no tenía que ver solo con emociones o rencores, sino con competencia profesional. Muchos opinaban que el hermano simplemente no estaba capacitado, ni por actitud ni por habilidades, para estar en ese puesto. Un comentario decía. La familia es la que más daño puede hacer cuando sabe cómo llegar a tu corazón, pero también es la que más se sorprende cuando dejas de permitirlo. ¿Y tú qué opinas de esto, Reddito? Te lo leo allá abajo en la sección de comentarios. No olvides apoyarme con un buen like y suscribirte al canal.